Disturbios, huelga, disturbios. La nueva era de los levantamientos. Joshua Clover. Introducción. Una teoría de los disturbios. Los disturbios están llegando, ya están aquí, hay más en camino y nadie lo duda, merecen una teoría adecuada. Una teoría de los disturbios es una teoría de la crisis. Esto es cierto a nivel vernáculo y local. En momentos de cristales rotos y fuego, y en los que los disturbios se consideran la irrupción de una situación desesperada, la miseria en su límite, la crisis de una comunidad o ciudad determinada, de unas pocas horas o días. Sin embargo, el motín solo puede entenderse como algo con un significado interno y estructural, parafraseando a Frantz Fanon, en la medida en que podemos descubrir el movimiento histórico que le da forma y sustancia. Debemos entonces pasar a niveles más profundos, donde los casos acumulados de disturbios son inseparables de la crisis capitalista sistémica y en curso. Además, los disturbios como forma particular de lucha iluminan el carácter de la crisis, la hacen pensable de nuevo y ofrecen una perspectiva desde la cual observar su desarrollo. La primera relación entre disturbios y crisis es la del excedente. Esto parece ya una paradoja, ya que tanto la crisis como los disturbios se entienden comúnmente como algo que surge de la escasez, la carencia y la privación. Al mismo tiempo, los disturbios son en sí mismos la experiencia del excedente. Excedente de peligro, excedente de información, excedente de equipamiento militar, excedente de emoción. De hecho, los disturbios se conocían antiguamente como emociones. Una historia que aún se puede ver en la palabra francesa émeute. El excedente crucial en el momento de la revuelta es simplemente el de los participantes, o sea, de la población. El momento en que los partidarios de la revuelta superan la capacidad de gestión de la policía, cuando los policías hacen su primera retirada, es el momento en que la revuelta se convierte plenamente en sí misma, se desliza fuera de la sombría continuidad de la vida cotidiana. La incesante regulación social que parecía ideológica, ambiental y abstracta, se revela en el momento de excedente como una cuestión práctica abierta a la contestación social. Todos estos excedentes corresponden a transformaciones sociales más amplias de las que estas experiencias de excedente afectivo y práctico son inextricables. Estas transformaciones son las reestructuraciones materiales que responden a la crisis capitalista y la constituyen, y que se caracterizan por el excedente tanto del capital como de población, como los rasgos. Y son estas las que proponen el motín como forma necesaria de lucha. Cualquier población tiene un repertorio limitado de acciones colectivas, señala Charles Tilly, el gran historiador de estos temas. En un texto de 1983, evalúa la transformación histórica singular, un cambio oceánico cuyas mareas se extendieron tarde y pronto por todo el mundo industrializado. En algún momento del siglo XIX, los pueblos de la mayoría de los países occidentales abandonaron el repertorio de acciones colectivas que habían utilizado durante 2 siglos aproximadamente y adoptaron el repertorio que siguen utilizando hoy en día. El cambio en cuestión fue el paso de los disturbios a las huelgas. Desde el momento señalado por Tilly, ambas tácticas han coexistido en el repertorio. La cuestión es cuál predomina, cuál marca la orientación principal en la guerra incesante por la supervivencia y la emancipación. La sensación de que los disturbios están perdiendo importancia en este relato es un lugar común. La frase inicial del autoritario volumen de 1996, Rioting in America, nos informa: los disturbios forman parte del pasado estadounidense, pero el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. En realidad ya se estaba produciendo otra transformación. Desde los años 60 o 70, el gran cambio histórico se ha invertido. A medida que las naciones sobreexplotadas han entrado en una crisis sostenida, aunque desigual, los disturbios han vuelto a ser la táctica principal en el repertorio de la acción colectiva. Esto es cierto, tanto en el imaginario popular como en el ámbito de los datos, en la medida en que estos permiten una comparación estadística.
Independientemente de la perspectiva, los disturbios han alcanzado una centralidad social intransigente. Las luchas laborales se han reducido en su mayor parte a acciones defensivas desorganizadas, mientras que los disturbios se perfilaban cada vez más como la figura central del antagonismo político, un espectro que saltaba de los debates insurreccionales a los estudios gubernamentales alarmistas y a las portadas de las revistas de moda. Los nombres se han convertido en puntos de referencia de nuestro tiempo. La nueva era de los disturbios tiene sus raíces en Watts, Detroit, pasa por la plaza de Tiananmen en 1989 y Los Ángeles en el 92, y llega al presente global en Sao Paulo, el Parque Gessi y San Lázaro. Los disturbios protorrevolucionarios de la plaza de Tahrir, los disturbios casi permanentes de Exarquía, el giro reaccionario de Euromaidán, el núcleo crepuscular Tottenham, Oakland, Ferguson, Baltimore, demasiados para contarlos. La teoría es inminente a la lucha. A menudo debe apresurarse para alcanzar una realidad que avanza a trompicones. Una teoría del presente surgirá de sus confrontaciones vividas, en lugar de llegar a la escena cargada de anomalías y recetas anticuadas sobre cómo debe librarse la guerra contra el Estado y el capital. Programas que, según nos dicen, funcionaron en su día y que ahora podrían renovarse e imponerse de nuevo en nuestro momento tan distinto. El subjuntivo es un modo verbal encantador, pero no es el modo del materialismo histórico. Aquí llegamos a una especie de encrucijada. En términos muy esquemáticos, la asociación del marco analítico de Marx con una visión leninista de la estrategia política, o sea, centrada en la organización proletaria, hacia el Partido Revolucionario y la toma tanto del Estado como de la producción, está profundamente sedimentada. Los disturbios no tienen cabida en este panorama conceptual. A menudo se entiende que los disturbios no tienen ninguna política, que son una irrupción espasmódica que debe interpretarse sintomáticamente y a la que tal vez se le conceda una pizca paternalista de simpatía. Quienes han otorgado a los disturbios el potencial de una apertura insurreccional hacia una ruptura social provienen generalmente de tradiciones intelectuales y políticas indiferentes o incluso antitéticas al dominio del Estado y la economía, entre las que destacan, aunque no exclusivamente, algunas corrientes del anarquismo. Esto expresa un vínculo subterráneo del comunismo, tanto por parte de los escépticos como la de los adeptos, con la organización como tal, y más aún con un partido de izquierda del orden, con un sentido científico del progreso de la historia, con la modernidad por la que debemos pasar con toda su barbarie mecanizada. Por el contrario, el motín, como se reconoce ampliamente, incluso entre sus partidarios, es un gran desorden. La oposición entre huelga y disturbios llega así a representar, mediante un silogismo velado, la oposición del marxismo a secas a otras trayectorias intelectuales y políticas, generalmente aquellas que son tradiciones antidialécticas, sino directamente anticomunistas. La mayoría, si no todas las partes, han participado en este reparto. No han faltado libros, tanto de la izquierda como la derecha, que nos informan en tonos ahora melancólicos, ahora celebratorios, que el declive del movimiento obrero y de la secuencia revolucionaria del partido de masas o la supuesta trascendencia de cualquier teoría del valor trabajo significa que por fin podemos dejar el análisis de Marx y sus categorías en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Ya conocerán el discurso. Los condados natales del capitalista ya no cuentan con una clase obrera industrial con un poder o una magnitud muy crecientes que le permitan representar las clases explotadas y en general, y mucho menos poner sus manos en las palancas de la producción. Además, el enfoque original en el obrero fabril inglés y la consideración de ese trabajo como particularmente productivo de valor y, por lo tanto, más cercano al corazón del capital, ha configurado inevitablemente el sujeto de la política como blanco y masculino.
Dada la globalización del capital, su salto a todos los rincones de la existencia social y a los desarrollos vitales de la política anticolonial, por resumir una serie de intervenciones cruciales y complejas, se necesitará un nuevo sujeto revolucionario y un nuevo desarrollo revolucionario. Sin duda, esto es una caricatura. A pesar de todo, estas sugerencias son instructivas en muchos aspectos, si no simplemente ciertas. Esto no supone una refutación del materialismo histórico, sino una serie de problemas para él. El declive de los movimientos obreros tradicionales en Occidente y la intensificación de un despojo más profundo no auguran el fin ni el antagonismo anticapitalista potencialmente revolucionario, ni de la fuerza analítica del materialismo histórico. Además, seguiremos necesitando este último para comprender al primero. Después de todo, el materialismo histórico es una teoría de la transformación, si es que es algo. Esto no quiere decir que haya que afirmar cada giro en la escena histórica, pero es un marxismo que solo puede entender la tendencia de la realidad como un error. No es marxismo en absoluto. El significado de los disturbios ha cambiado drásticamente. No se comprenderá sin nombrar las determinaciones y las fuerzas que les confieren su nuevo papel y que los impulsan irresistiblemente hacia el futuro. Incluso cuando miran hacia atrás, hacia los siglos XVII y XVIII. Esta es, pues, la necesidad más básica, una teorización adecuadamente materialista de los disturbios, disturbios para comunistas, por así decirlo. No está claro que exista un volumen así. Quizás lo más parecido sea El renacimiento de la historia, tiempos de disturbios y revueltas, de Alain Badiou. Yo también soy marxista, ingenuamente, completamente, y de forma tan natural que no hace falta reiterarlo, insiste, reiterándolo en múltiples ocasiones y señalando que es consciente de los problemas que se han resuelto y que no tiene sentido volver a investigar, y de los problemas que siguen pendientes y que requieren de nosotros una rectificación radical y una invención enérgica. Todo conocimiento vivo está compuesto por problemas que han sido o deben ser construidos o reconstruidos, no con descripciones repetitivas. Tras ofrecer esta promesa, no se debate el exceso con la problemática del capital, ni se hace mucho uso de las categorías que nos ha legado la crítica de la economía política. Nos quedamos con la idea desempeñando el papel que ha dejado vacante el partido, proporcionando una coordinación del espíritu revolucionario que avanza a cierta distancia de los desarrollos dialécticos de las fuerzas sociales. Badiou ordena su libro como una taxonomía de los disturbios organizados en torno a la primavera árabe. Se trata de uno de los enfoques genéricos que se solapan en este tipo de estudios, que dividen los disturbios según su estatus político, su ocasión o su causa inmediata, o la coherencia de los participantes. Otro es el estudio sociológico de los alborotadores y sus condiciones inmediatas, y su primo cercano, la fenomenología, generalmente en primera persona. Luego están los estudios de casos de disturbios famosos, junto con encuestas y atlas menos glamurosos. Sean cuales sean sus lagunas, la biblioteca de los disturbios es oscura y profunda. Aquí solo puede abordar una pequeña parte. Este libro tiene otras promesas que cumplir. Se basa también en la teoría del valor de Marx y en la teoría de la crisis, de la que no puede separarse. En relatos sobre cómo se vacían los sectores urbanos, cómo surgen y caen sectores enteros de la economía y cómo se ordenan y se desordena el sistema mundial capitalista. La tradición del análisis de los sistemas mundiales proporciona un marco de alcance global y de larga duración en el que pensar el acontecimiento localizado de los disturbios. Esta ampliación tiene necesariamente sus límites. Es evidente que los disturbios en la India y China, por citar solo dos ejemplos contemporáneos, tienen sus propias características distintivas y sus propios estudios en desarrollo. Mis afirmaciones se refieren principalmente a las naciones occidentales que se industrializaron tempranamente y ahora se están desindustrializando.
Estos lugares no tienen un derecho privilegiado a los disturbios, son más bien el terreno en el que se hace visible una lógica particular, una lógica tanto de los disturbios como del capital en su otoño catastrófico. Espero que estas afirmaciones sean, en cierta medida, transferibles a todos los casos, ya que están arraigadas en cambios políticos económicos que, por su naturaleza, están destinados a extenderse. Además, al igual que la nueva era de disturbios expresa las transformaciones globales del capital y por lo tanto refleja sus condiciones objetivas, se convierte en una ocasión para profundizar en sus transformaciones. Si este libro ofrece alguna novedad es la siguiente. En primer lugar, una definición más clara de los términos disturbio y huelga, que adolecen de más confusión de la que cabría esperar. En segundo lugar, una explicación de por qué han vuelto los disturbios y por qué adoptan la forma que tienen en el presente. Y en el tercer lugar, una vez derivada la lógica de los disturbios y su relación con las transformaciones del capital, algunas previsiones sobre el futuro de la lucha. Una teoría del presente, pues. Como mínimo, la teoría debería ser capaz de explicar por qué, tras la decisión de no imputar al policía que asesinó a Michael Brown en Ferguson, Missouri, se produjo una ola nacional de disturbios y por qué, como si se tratara de una telepatía de los empobrecidos, los disturbios en una ciudad tras otra tomaron la forma de bloqueos en una autopista más cercana. Este libro está organizado más o menos cronológicamente, desde la edad de oro de los disturbios hasta la era de las huelgas y viceversa, con especial atención a los pasajes de transición. Sin embargo, no es una crónica, más bien aprovecha la oportunidad para desarrollar una serie de conceptos y argumentos sobre los disturbios y la economía política a medida que avanza. Construye un modelo explicativo que puede coordinar los hechos básicos del presente, de modo que puedan atestiguar con un poco más de elocuencia. A medida que se acerca a la época actual, los capítulos se vuelven inevitablemente un poco más detallados. No obstante, el conjunto será necesariamente una simplificación de las infinitas complejidades de la realidad. Así son los modelos heurísticos. Al menos esto permite que los libros sean más cortos. La ley antidisturbios del rey Jorge I de 1714, que respondía en parte a los disturbios que acompañaron su coronación, se declara una ley para prevenir tumultos y reuniones violentas y para castigar de forma más rápida y eficaz a los alborotadores. Esto plantea, desde el principio, una cuestión sobre el estatus comunicativo de los disturbios. No se trata en lo absoluto de una simple declaración de un discurso. Prescribe el lenguaje en que debe leerse para declarar ilegal una reunión. De ahí la expresión leer la ley antidisturbios. Con ella, el término disturbio pasa de su sentido antiguo de vida desenfrenada, libertina o derrochadora, libertinaje, disipación y extravagancia, e incluso juerga desenfrenada, alegría o ruido, a su significación contemporánea de alteración violenta de la paz por parte de una asamblea o grupo de personas, estallido de anarquía o desorden activo entre la población. El uso hace que Krauser, como otras tantas cosas, presagia la modernidad de la palabra. Por robo y disturbios han sido convertidos, señalando que el maestro paga el precio de la juerga del aprendiz. Asocia la palabra disturbio con el derrocamiento de las jerarquías sociales. La transición de la revuelta a la huelga se produce de forma desigual. La llegada de la huelga como hecho social se sitúa en 1790 y 1842, fecha de la primera huelga masiva en Inglaterra. Como muchos cambios radicales, al principio es difícil de reconocer, pero más tarde resulta totalmente evidente. Sería útil reconocer tanto la continuidad como la oposición, la forma en que los nuevos contenidos de la lucha surgen de formas de acción más antiguas y por lo tanto atraviesan periodos de ambigüedad. Lo mismo podría decirse del posterior retorno a los disturbios, aún eso es pronto. Con el declive de los movimientos obreros en Occidente, los disturbios aumentan en tanto en términos relativos como en absolutos.
Inevitablemente hay un intervalo en el que ambas tácticas coexisten. Desde una perspectiva parecen competir por la primacía. Desde la otra, la volatilidad de su doble presencia durante esta segunda transición propicia una situación revolucionaria, ampliamente conocida, aunque no del todo con precisión, con el nombre del 68. El año histórico mundial del 73 es el punto de inflexión, con el colapso de los beneficios industriales, que señala el inicio de lo que debería llamarse correctamente la larga crisis. Con sus recomposiciones de clase y la división global del trabajo que socavan progresivamente las posibilidades de organización laboral militante en Occidente. En los años 80, la transición está prácticamente completada. Si esto parece un primer momento, parte de un cierre más generalizado de las fronteras revolucionarias, como el fin de la historia concomitante con la salida de los comunismos del siglo XX. Ese veredicto vuelve a estar abierto a debate. El debate está indisolublemente ligado al retorno de los disturbios. Disturbios, huelgas, disturbios, entonces. Pero eso no basta. Tal formulación no puede evitar sugerir una simple oscilación, o peor aún, una reversión atávica. Esa historia tiene su atractivo. Dadas las tonalidades afectivas del presente, los indicios del colapso civilizatorio acelerado por la catástrofe ecológica. Sin embargo, es solo una forma, no una teoría, no es ni explicativa ni precisa. Antes, la nueva era de disturbios no se parece en muchos aspectos a la anterior. Antes del siglo XIX, las dificultades generales a las que se enfrentaban los pobres para subsistir, incluyendo no solo los disturbios por el pan, sino también los disturbios comunes contra el cercamiento de las tierras, proporcionaban el escenario para que estallara el antagonismo social. Cabe destacar que estos acontecimientos incluían disturbios por las exportaciones, episodios en los que se detenía el envío de cereales fuera del país, especialmente en épocas de hambruna, mediante esfuerzos concertados y coordinados. Según muchos testimonios, esta configuración básica de necesidades se mantiene aún hoy en día. Los estudios positivistas que vinculan los precios de los alimentos con los disturbios siguen siendo comunes y, en cierto modo, persuasivos, especialmente en los países con salarios bajos. No obstante, los disturbios ya no comienzan en los graneros, sino en las comisarías, en un sentido literal o figurado, incitados por el asesinato policial de un joven de piel oscura o tras el fracaso del aparato legal para responsabilizar adecuadamente a la policía por su violencia. La nueva era encuentra su paradigma en los disturbios de Los Ángeles del 92. Tras la absolución de los agentes que fueron grabados golpeando brutalmente a Rodney King, quizás tras una parada de tráfico, disturbios que se extendieron a muchas otras ciudades y continuaron durante 5 días. Cada vez más, los disturbios contemporáneos se desarrollan dentro de una lógica de racialización y toman al Estado, en lugar de a la economía, como su antagonista directo. Los disturbios regresan no solo a un mundo cambiado, sino a ellos mismos han cambiado. Disturbios, huelga, disturbios, mejor. Estos términos dan nombre a las 3 secciones del libro. Cada una tiene no solo su periodo propio, sino también un lugar propio. Para la primera era de disturbios, el mercado, pero aún más el puerto, para la era de la huelga, la fábrica, y para la nueva era de disturbios, la plaza y la calle. Para hacer justicia a esta secuencia tripartita, este libro tendrá que descubrir tanto la continuidad de las 2 eras de disturbios como su diferencia, la unidad de un tumulto en el mercado y los levantamientos a menudo racializados dirigidos aparentemente contra el Estado. He aquí, pues, el argumento en su forma condensada y abstracta, al que el resto del libro añadirá detalles y digresiones, así como un marco político-económico y una mirada hacia el futuro. El mercado y la fábrica. La principal dificultad para definir los disturbios radica en su profunda asociación con la violencia. Para muchos,
Esta asociación tiene tal carga emocional en un sentido u otro que resulta difícil de disipar y, a su vez, difícil de percibir otros aspectos. Sin duda, muchos disturbios implican violencia, quizá la gran mayoría si se incluye en la categoría los daños a la propiedad, así como las amenazas explícitas o implícitas. No está del todo claro que tal inclusión sea natural o razonable. Que los daños a la propiedad equivalgan a la violencia no es una verdad, sino una adopción de un conjunto particular de ideas sobre la propiedad, relativamente reciente, que implica identificaciones específicas de los seres humanos con una riqueza abstracta que culmina, por ejemplo, en la consideración jurídica de las empresas como personas. Sin embargo, esta insistencia en la violencia de los disturbios oculta eficazmente la violencia cotidiana, sistemática y ambiental que acecha la vida diaria en gran parte del mundo. La visión de una sociedad generalmente pacífica que solo en casos excepcionales estalla en violencia es un imaginario accesible solo para algunos. Para otros, o sea la mayoría, la violencia social es la norma. La retórica de los disturbios violentos se convierte en un dispositivo de exclusión dirigido no tanto contra la violencia como contra grupos sociales específicos. Además, a lo largo de más de 2 siglos, las huelgas también han estado acompañadas con frecuencia de violencia, batallas campales entre trabajadores por un lado y policías, esquiroles y mercenarios por otro, que en su apogeo se asemejaban a enfrentamientos militares. Se amplía la categoría como se ha hecho anteriormente. La violencia es omnipresente en la huelga, incluso como una especie de contraviolencia defensiva. Informando desde Francia en el 68, el poeta italiano Angelo Quattrocchi señalaba: los trabajadores pueden amenazar con destrozar la maquinaria, y una sola amenaza puede impedir una intervención armada. Los amos de la fábrica, su condición de desposeídos es su propia fuerza. Las máquinas, el capital, propiedad de otros y manipuladas por otros, están ahora en sus manos. Este pasaje pretende distinguir la huelga limitada, para Quattrocchi, un acontecimiento cobarde y coreografiado, de la ocupación de la fábrica. Es sugerente que eligiera hacer una distinción en ese momento, contemplando a París en la que los disturbios y las huelgas habían entrado en una vívida colaboración y competencia, cada uno tratando de trascender no solo sus propios límites, sino también los del otro. Dicho esto, la servidumbre gris de la huelga limitada es en sí misma un desarrollo histórico particular. La situación real que describe el potencial de los trabajadores para disponer de los engranajes de la producción como mejor les parezca es el núcleo de la huelga. Pero eso ya implica que conocemos la diferencia entre disturbios y huelga. Si no es violencia, ¿entonces qué? Thompson, cuyo pensamiento es la piedra angular de este libro, proporciona la base para una respuesta en su obra trascendental, La economía moral de las masas en la Inglaterra del siglo XVIII. Si esta respuesta ha pasado curiosamente desapercibida, es casi seguro que se debe a que el ensayo nunca formaliza del todo la lógica que pone a nuestro alcance. Discrepando de las reducciones y la fuerza despolitizadora que encierra el término disturbios por el pan, el autor ofrece una visión más sistemática de la economía política de los disturbios. Se ha sugerido que el término disturbio es una herramienta de análisis poco precisa para tantos agravios y ocasiones concretas. También es un término impreciso para describir las acciones populares. Si buscamos la forma característica de la acción directa, no debemos fijarnos en las disputas frente a las panaderías de Londres, ni siquiera en las grandes revueltas provocadas por el descontento con los grandes molineros, sino en los levantamientos populares, sobre todo en 1740, 1756, 1766, 1795 y 1800, en las que destacaron los mineros, los hojalateros, los tejedores y los calceteros.
Lo más destacable de estas insurrecciones es, en primer lugar, su disciplina y, en segundo, el hecho de que muestran un patrón de comportamiento cuyo origen hay que buscar en varios siglos atrás, que se vuelve más sofisticado en lugar de menos en el siglo XVIII y que se repite aparentemente de forma espontánea en diferentes partes del país y tras el paso de muchos años de calma. La acción central de este patrón no es el saqueo de graneros y el robo del grano o la harina, sino la acción de fijar un precio. Esta es precisamente la situación que cambiará con el siglo. El conflicto de clases económicas en la Inglaterra del siglo XIX encontró su expresión característica en la cuestión de los salarios. En la Inglaterra del siglo XVIII, los trabajadores eran los que más rápidamente se veían impulsados a la acción por el aumento de los precios. Thomson capta la textura de una profunda transformación en marcha, tan esquiva como inmanente. Estamos llegando al final de una tradición y una nueva tradición apenas ha surgido. En estos años, la forma alternativa de presión económica, o sea, la presión sobre los salarios, se está volviendo más vigorosa. También hay algo más que retórica detrás del lenguaje de la sedición. La organización sindical clandestina, los juramentos, los oscuros ingleses unidos. En 1812, los disturbios tradicionales por los alimentos se superponen al ludismo. En 1816, los trabajadores no solo fijan los precios, sino que también exigen un salario mínimo y el fin de la ayuda social. Esperan con interés la revuelta muy diferente de los trabajadores en 1830. La forma más antigua de acción persiste hasta la década de 1840 e incluso más tarde. Estaba especialmente arraigada en el suroeste, pero en los nuevos territorios de la Revolución Industrial pasó por etapas hasta adoptar otras formas de acción. Precios y salarios, esa es la pareja. Uno es la medida del mercado, el otro la de la fábrica y la mina, del trabajo agrícola que antes se realizaba en tierras comunales y en la agricultura de subsistencia, que han desaparecido entre sangre y fuego. R. H. Toney plantea más o menos lo mismo, aunque en términos algo diferentes. La economía de los municipios medievales era una en la que el consumo tenía en la mente del público una primacía similar a la del siglo XIX, atribuida a los beneficios, como árbitro indiscutible del esfuerzo. Pero los salarios son en sí mismos un tipo especial de precio. Si recordamos esto, la fórmula queda clara. En primer lugar, los disturbios son la fijación de los precios de los bienes del mercado, mientras que las huelgas son la fijación de los precios de la fuerza de trabajo. Este es el primer nivel u horizonte de análisis necesario para comprender la historia de los disturbios, que podríamos llamar el nivel práctico. La práctica política en su dimensión más completa es la de la reproducción, de la familia y del individuo, de la comunidad local. A caballo entre los siglos XVIII y XIX, la cuestión de la reproducción desplaza su centro de gravedad de un lugar a otro, de una lucha a otra. No hace falta decir que los consumidores y los trabajadores no son dos clases opuestas, y mucho menos sucesivas. Más bien, son dos roles momentáneos dentro de la actividad colectiva necesaria para reproducir una sola clase. El proletariado moderno emerge, que debe abrirse camino dentro del nexo salario-mercancía. Si un momento tiene prioridad sobre el otro, esto habla del grado de desarrollo técnico y social dentro de ese nexo y de la posición en que ocupa el proletario en relación con él. En la escena de los disturbios, quienes fijan los precios en el mercado pueden ser trabajadores, véase mineros, hojalateros, tejedores y calceteros de Thomson. Pero este no es el hecho inmediato lo que nos ha llevado allí. El reconocimiento nos permite refinar nuestras afirmaciones y definiciones. Podemos enumerar que la huelga es la forma de acción colectiva que, 1. lucha por fijar el precio de la fuerza de trabajo o las condiciones de trabajo, que es prácticamente lo mismo, la cantidad de miseria que se puede comprar por la libra. 2.
Se caracteriza por la aparición de los trabajadores en su papel de trabajadores. Y 3. Se desarrolla en el contexto de la producción capitalista, caracterizándose por una interrupción en origen mediante el paro de las herramientas, el cordón policial en la fábrica, etc. De este modo, el motín es la forma de acción colectiva que 1. Lucha por fijar el precio de los bienes del mercado o su disponibilidad, que es prácticamente lo mismo, ya que la cuestión es igualmente una cuestión de acceso. 2. Cuenta con participantes que no tienen más parentesco que su desposesión. Y 3. Se desarrolla en el contexto del consumo, con la interrupción de la circulación comercial. Este aparato es simple pero poderoso y basta con abarcar el periodo inicialmente estudiado por nuestros estudiosos hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, plantea problemas para el presente. Las luchas características del primer periodo de los disturbios, que comenzó en los años 60 junto al último florecimiento de la huelga y continúa hasta el presente, no pueden entenderse adecuadamente en el marco de la fijación de precios, ni siquiera en el sentido ampliado de Thompson, pero tampoco pueden entenderse sin él. Es aquí donde necesitaremos un segundo nivel u horizonte, el de la periodización, que se ocupa precisamente del grado de desarrollo técnico y social del capital mencionado anteriormente, en todas sus ondulaciones elocuentes y ambiguas.